Antes de arrancar, quiero contarte que están abiertas las inscripciones al Congreso de Educación Sexual para generar generaciones conscientes y seguras en la toma de decisiones de la vida sexual. Es decir, un espacio para los adultos aprender herramientas para hablar de sexualidad con sus pequeños seres humanos. Así que si eres papá, mamá, cuidador, profesional que se encarga de niños de los 0 a los 16 años, este espacio es para ti y es virtual, totalmente gratuito. Te voy a dejar el enlace acá abajo en la descripción de este episodio para que por favor vayas y no solo te unas y lo veas virtual 24 de septiembre, 8 de la mañana, 5 de la tarde, hora Colombia, sino que también me ayudes a difundirlo. Un abrazo, gracias. La sexualidad es un regalo de la vida, es la energía creadora, desde donde cada uno de nosotros venimos. ¿Por qué entonces es un tema tan tabú? ¿Por qué entonces tenemos tantos retos para vivirla tranquilamente? En este espacio quiero darte las herramientas para abrir tus ojos a nuevas posibilidades, a nueva información, sin censura, directa, al grano, con personajes increíbles y sobre todo con el tiempo para dedicarle la explicación necesaria a cada una de las preguntas que seguro tendrás. Siéntate, diviértete, ríe, aprende y déjate sorprender. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar acá, gracias. Bueno, público, por favor, calma, ya. Ay, bueno, acá estamos nuevamente en un episodio que, hombres, por favor, yo quiero que ustedes se queden acá a escuchar lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de sexualidad femenina, vamos a hablar de esta sexualidad femenina desde uno de los componentes básicos de ella, que es el ciclo menstrual. Yo sé que ustedes a veces dicen, uy, no, esta vieja está así, o está así, o esto, lo otro, o porque está aquí, pero si estábamos bien, pero ¿qué pasó? O sea, pero qué mosco le picó. Quiero que entendamos un poco este ciclo menstrual como casi que la piedra angular de los movimientos, de muchas de las emociones y de muchas de las reacciones y de muchas de las cosas que nos pasan a nosotros como mujeres. Entonces, esto es realmente el centro que controla muchísimas cosas y que, ojo, al estar en un mundo lineal, construido bajo la norma de que todos tenemos que producir todo el tiempo, pues claramente a veces nosotros parecemos como que, ¿qué pasa? O sea, ¿qué le pasó a esta? Que no, o sea, que no le da para ir al mismo ritmo de todos. Pero aquí vamos a entender entonces que las mujeres son cíclicas. Y por eso invité entonces a Mariana. Mari tiene una página dedicada nada más a toda la parte de información del ciclo menstrual. Ahora, pues yo la conocí por redes, pero ahora ella nos va a presentar su proyecto, nos va a decir qué es, qué hace, porque hoy vamos a hablar entonces, ojo, no es solo para hombres, mujeres, también para ustedes, para saber, pues pucha, o sea, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a darme cuenta de esto, voy a darme cuenta de lo otro. Entonces, que este sea un episodio donde entendamos la esencia hormonal como controlador de nuestra sexualidad, de nuestra vida y de nuestra presencia en este plano terrenal. Así que quiero darle la bienvenida a Mariana. Hola, Mari. Hola Ana, y muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, como dijiste, yo tengo una página en Instagram, un proyecto, pues se llama Tu Ciclo Menstrual, así me pueden encontrar, es muy fácil realmente. Y bueno, me dedico desde hace 5 años a hablar sobre ciclo menstrual. Estoy certificada en algo que se llama Fertility Awareness Method y enseño algo que se llama el método sintotérmico. Para las personas que no tienen ni idea de esto, ¿qué es? ¿De qué se trata? Es un método científico, digamos que científicamente aprobado por la OMS incluso. Tiene un paso a paso y lo que permite es a las mujeres conocer su cuerpo para saber cuándo están fértiles, básicamente, para que sepan cuándo están ovulando, cuándo no, y que puedan tomar otras decisiones informadas a favor de su fertilidad, para que dejemos de pensar que las pastillas anticonceptivas son como la única solución que tenemos nosotras como mujeres a la hora pues de elegir un anticonceptivo, que además ya sabemos que las
pues todo lo que son los anticonceptivos hormonales tienen muchísimos efectos adversos en nuestra salud y es algo de lo que muchas veces no se nos habla, no se nos advierte, etcétera. Y la idea con el método sintotérmico, más allá de si lo eliges o no como tu anticonceptivo, es que tú puedas tener una guía muy profunda y relacionarte de manera profunda contigo misma. En este momento tengo 35 años, soy mamá, planeé mi bebé también con el método sintotérmico, llevo planificando con el método sintotérmico aproximadamente 6 años y hablo sobre todo del ciclo, de cómo entender el ciclo en todo lo que son como sus fases, cómo entenderlo a nivel transversal, cómo nos atraviesa, que no solamente es la menstruación, que no solamente son no, tampoco pues como unos días y ya que hay que estamos fastidiosas, no, 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 o sea, es entender la ciclicidad en, como desde todos sus ángulos, cómo nos atraviesa literalmente en todo lo que hacemos, lo que pensamos, las parejas que elegimos, absolutamente todo, y cómo podemos traer esa información a nuestros hábitos diarios, básicamente eso. No sé si Bueno, me tienes alegro alguna pues pregunta. mucho de eso. No, pues vamos a ir develándolo pues en este episodio para que los hombres no digan, ay, marica, marcaron y violento, chao, me fui. O sea, ¿qué es esto? Sí, sí, Vamos sí, a sí. cogerlo como con pedacitos y Sí, Mari para con que nos pincitas. puedan como entender todo. Bueno, ¿qué te motivó a ti a buscar como respuestas biológicas más allá de las pastillas? Para quienes no escuchan nuestro podcast y apenas llegan, hay un episodio especial de deseo sexual y pastillas anticonceptivas con la ginecóloga Juana Orrego, que se los voy a dejar relacionado acá, donde hablamos profundamente desde el punto de vista de una ginecóloga de cómo estas hormonas pueden influir en el deseo sexual. Es una conversación brutal, de que vamos, allá les dejo porque ese doble clic lo tenemos pues ya en este podcast. Entonces, Mari, ¿cómo decidiste esto? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, mira, Ana, yo empecé hace 10 años pues a emprender con la copa menstrual y eso que también resulté ahí como por hobby, fue algo que me llamó la atención y siento que el tema de la copa y ese primer emprendimiento mío que aún existe, que se llama Isha, fue como el hilo conductor con muchos temas que yo consideraba tabú, porque en mi casa jamás me hablaron, nunca se nombró la palabra menstruación, cuando me llegó la primera menstruación también fue como, mira, allá en el cajón del baño están las toallas, úsalas. Claro, te siento que mi propia historia y haber crecido tan sola en ese aspecto, como que me llevó a buscar muchas respuestas. Y siento que a través de la copa, pues yo misma me eduqué para educar a muchas personas, pero yo sentía que me faltaba mucho más, o sea, que había mucha más información, no sabía en dónde encontrarla, solo sabía que yo necesitaba buscarla y empezar a compartir eso con la gente porque era algo que definitivamente pues no se sabía, no se conocía. Yo, gracias a Dios, no tengo como ningún diagnóstico, pues que hay mujeres que llegan a esto porque no se tienen síndrome ovario poliquístico. No, en mi caso sí tuve cólicos muy fuertes, pero pues afortunadamente no estoy diagnosticada con endometriosis ni nada, pero lo que fue la adolescencia y como la primera adultez, diría yo, fue atravesada de muchísimos dolores que también pues tenía normalizados y siento que cuando empecé a entender como el tema con la copa, como esa conexión, como tal, por ejemplo, con tu vulva, con tu vagina, o sea, como todo, y ver que detrás de eso había todo un mundo, yo dije, no, 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 yo, o sea, yo necesito aprender de esto. Y así fue realmente como llegó el método intentármico a mí, o sea, buscando aquí y allá. Respuestas. Exactamente. Y pues ya entonces me di cuenta que pues podía certificarme en eso y yo dije, sí, o sea, finalmente como que siento que parte de mi proyecto de vida es poder enseñar a mujeres a conectar con su cuerpo. Entonces, claro, lo que te digo, el hilo conductor fue la copa en un inicio, pero pues la copa finalmente pues es un producto y se queda muy corto con respecto a toda la otra información que no conocemos como mujeres. Entonces, cuando ya dije, no, o sea, hay una certificación, está disponible, o sea, y que esto me va a ayudar a llegar a más mujeres con lo que yo digo que siempre he necesitado y que yo sé que más mujeres lo necesitan, este es el camino. Y pues básicamente así fue. Bueno, sí, yo creo que todos llegamos a los caminos de maneras misteriosas, como dirían por ahí, Mari. Bueno, entonces, vamos a hablar, entremos como un poco como a hablar del ciclo menstrual, mejor dicho, como el periódico de la salud sexual femenina. Porque es Así es. importante entender cómo, o sea, mejor dicho, cómo puede ser una persona no que tenga su ciclo, sino, o sea, no solo la persona que tiene su ciclo, sino la persona que acompaña a alguien con ciclo,
para empezar a entender esa conexión de su ciclicidad? O sea, ¿cuál sería como la primera cosa que una persona debería hacer? O sea, que una persona, pero te refieres, por ejemplo, a hombres, o sea, que quieran saber del ciclo O a o como a mujeres. O sea, mujeres en pensemos primero en general. las mujeres. En una Ujú, mujer, exacto. una persona con vulva y con ovarios que quiere conocer su ciclo, Ujú, pero también que y quiere conocer. también después hablemos de la compañía que tiene, independiente pues, como el género, cómo podía pues también como reconocer estas cosas. Ujú, Entonces empecemos, ok. como si yo fuera a reconocer mi ciclo, ¿cuáles serían los primeros pinitos que yo debería hacer? Ujú. Bueno, lo primero sería empezar a entender que si estás con anticonceptivos hormonales, o sea, y hago esta claridad, porque la mayoría de mujeres ni saben, no tienes ciclo. O sea, si tienes anticonceptivos hormonales y los estás usando desde hace muchos años, no tienes ciclo. Entonces es muy probable que no puedas reconocer tu ciclo porque pues sencillamente no tienes. Porque lo que no nos enseñan, yo duré años tomando anticonceptivos y nunca me enteré que no estaba ovulando. O sea, no entendía pues nada. O sea, me enteré cuando empecé con el método sintotérmico años después de haberlos dejado. Entonces, eso es como lo primero, porque entonces muchas veces me dicen, ay, quiero empezar a reconocer mi ciclo. Sí, pero pues si estás tomando anticonceptivos, pues no vas a ver Hay que absolutamente nada. dejarlos. Lo primero es estar Exactamente. desintoxicados de métodos hormonales o porque estamos hablando de pastillas, pero también puede ser las Ujú. barras que liberan, que tienen liberación El hormonal, implante. el implante, o sea, puede ser, o sea, todos Ujú. los métodos Sí, que sean claro. hormonales. Ujú, exacto. Porque sí, o sea, ahí lo que tenemos nosotras es una inhibición, o sea, el ciclo realmente es la comunicación cerebro-ovarios y lo que hacen estos medicamentos es cortar la comunicación cerebro-ovarios, entonces pues no vas a ver, no vas a poder hacer ningún registro como tal. Claro, me dicen, ay no, pero es que yo tengo síndrome premenstrual igual como si no estuviera tomando pastillas. Claro, pero es como parte de los efectos secundarios que tienen estos mismos fármacos más no es algo que sea pues tu ciclo natural, básicamente. Entonces, como ese es como lo principal. Ahora bien, si ya quieres empezar a registrar tu ciclo, ya no estás tomando anticonceptivos hormonales, listo, todo súper. El primer paso es empezar también a entender que la menstruación, que es un biomarcador, se le llama biomarcador porque es como una señal viva, es decir, algo que una señal que te está dando tu cuerpo. Básicamente eso es un biomarcador. La menstruación es un biomarcador, necesitamos empezar por ahí, y es un biomarcador visible, o sea, es el más visible para todas las mujeres, por eso de hecho creo que se ha llamado el ciclo menstrual porque pues es efectivamente la fase más evidente que tenemos, pero en realidad debería llamarse el ciclo óvulo menstrual o sí, óvulo hormonal y menstrual, porque realmente pues ahí es como donde se recoge todo. Entonces, como empezar a entender, número uno, que la menstruación es solo una fase y que no es la fase central del ciclo, pero sí puede darte O sea, mucha realmente lo que información. habla el ciclo es del viaje del óvulo. Exactamente. Porque pues todo este ciclo se da simplemente con el, pues si hablamos de manera biológica, ¿no? O sea, con la intención de que nos reproduzcamos. O sea, nada de esto Ujú. pasaría Sí, sí, sí. si nuestro cuerpo no estuviera en modo reproducción. Ya, y pues cómo nos Ujú. vamos a reproducir, pues ovulando. ¿Cierto? Entonces, la menstruación, digamos, es tu primer biomarcador, si apenas te acercas al ciclo, empieza a ver qué tanto menstruas, si ese sangrado viene acompañado con dolor, si antes de menstruar tienes algún síntoma que para ti sea molesto, incapacitante, dale una escala, por ejemplo, del 1 al 10, no sé, qué tanto son tus antojos, qué tanto es tu mal humor, que, o sea, empieza a evaluar y a mirar como con un lente un poquito más profundo las cosas que empiezan a pasar para que no pues estés en automático. Ese para mí sería el primer paso. Ya cuando vamos como un poquito más allá, que ya pues eso yo se los enseño como súper a profundidad de 0 a 100 para que sean las expertas en su ciclo. Pero en casa igual pueden empezar a estar súper atentas después de que ya pasa la menstruación. Cada que van al baño, pasan el papel, mirar si tienen fluido, cómo se ve ese fluido, si el fluido es blanco, si es cremoso, si es grumoso, si es transparente, si estira, si se siente resbaloso cuando pasas de adelante hacia atrás, porque eso nos puede dar una idea de en qué momento del ciclo estás, si estás fértil, si estás pasando pues como por la ventana ovulatoria, la ventana fértil, pues o cerca de la ovulación, quiero decir,
Y también, si estás seca, también es un indicio, pues, de en qué fase de tu ciclo estás, ¿cierto? Porque todo Y quiero decir va como algo. de O sea, arriba, ajá, voy a hacer como un resumen, o sea, la primera cosa es como revisar tu menstruación, qué tanto ajá, fluido tienes, si te duele, si no te duele, si el dolor es previo, si es durante, si es posterior, o sea, cómo tomar nota y ajá, hacer conciencia de toda esa parte. Y ahí, o sea, hay algo importante cuando hablas del segundo biomarcador que es el fluido. el flujo cervical, pues como el fluido que, no, perdón, cervical, Ujú. no, el fluido que aparece, ¿cierto? Ese flujo que aparece es también como una cosa que dice un montón de la fertilidad. Entonces, Sí, sí, para sí, es los hombres que cervical, nos sí estás en lo escuchan, correcto. Sí, es fluido cervical, bueno, porque nace en el cervix, de hecho. sí, ok, súper, tuve Súper. ahí un Ujú. lapsus, gracias Mari. Entonces, si ese fluido, o sea, muchas veces hemos oído hablar de los fluidos son, mejor dicho, parte fundamental de la salud sexual femenina. Es decir, nosotras todo el tiempo tenemos fluidos, todo el tiempo, o sea, no hay un momento donde nosotros digamos estamos secas, listo, hablando de edad reproductiva, y entonces en ese orden de ideas hay que entender que ese fluido va a ir cambiando de aspecto. Listo, y sobre todo hay uno que es como si parece una clara de huevo, que cuando, o sea, cuando uno ve la clara de huevo y puedes tirarla en los dos dedos, o sea, ahí, amigui, usted, por más ganas que tenga, cuídese mucho. Tengan, sí, la ovulación puede estar ahí a la vuelta de la esquina. Sí, sí, sí. Compañía. Sí, básicamente eso. Y luego, cuando empieces a tener otros síntomas, por ejemplo, lo que te mencionaba ahorita, previos a la menstruación, dependiendo de qué tanta intensidad tengan. Si sientes, si sientes que son, por ejemplo, como, no sé, te duelen los pechos, están muy Para, turgentes, la fase premenstrual también viene a darnos muchos mensajes. Ahora acabo precisamente de recordar algo, y es que la fase premenstrual ha sido como históricamente la fase más malentendida del ciclo. Ay, no, ya está ujú, premenstrual, entonces ya está cansona, ya no se entiende ni ella, tal. Pero lo que pasa es que esa fase es la que viene a decirnos, ven, o sea, como el ciclo en realidad fue saludable, no fue saludable, qué tanta progesterona hay, bueno, que es como la segunda hormona del ciclo. Y esa fase, cuando no es saludable, o sea, cuando hay algo que debemos tratar, es la que viene acompañada de síntomas que son molestos, como los cambios de humor, como el dolor en los senos, como absolutamente todas estas cosas que nos incomodan. Ahora bien, si es algo que tú dices, no lo puedo manejar, o sea, es algo insoportable, tolerar. interfiere con mi calidad de vida, entonces sí o sí necesitas ayuda, porque de hecho hay algo que se llama el síndrome disfórico premenstrual y puede ser muy, muy incómodo. O sea, hay mujeres incluso que les han hecho histerectomías, o sea, extracción del útero, solo por este síndrome, o sea, que resulta ser demasiado fuerte, pesado, molesto y pues como afectando la calidad de vida, literal. Entonces, es empezar a ser súper consciente y a diario, si puedes, hacer pues como un journal de tu ciclo. No tiene que ser lo más extenso, no tiene que ser pues como súper estructurado, pero con las herramientas que tengas en casa, empezar a ser consciente. También de cómo te sientes, o sea, a nivel emocional, porque pues también varía a lo largo del ciclo. Y yo no sé si tú ahí quieres, por ejemplo, pues que les mencionemos cómo cambia entonces esta energía a lo largo del ciclo, o sea, porque Eso, entremos ahí, o sea, entremos ahí que me parece como importante, porque yo también siento que a veces uno como que dice, parece estoy loca, o sea, pues como que uno hasta uno uh, mismo se siente como, o sea, ¿qué está pasándome? O sea, ¿qué es lo que acontece? Hemos hablado, quiero hacer pues como un resumen de la menstruación, hemos hablado del moco cervical, hemos hablado de, ¿qué fue lo otro que hablamos? El la fase tercero que dijimos premenstrual un poquito. la fase Uh-huh. premenstrual para entender esa fase premenstrual, si es muy dura o si no es muy dura. Y ahora entrémonos entonces en las emociones. Quiero decir también que hay muchas mujeres que les da durísimo esta parte de los cólicos y todo eso. Yo siento que como tú dices, si hay un dolor muy intenso,
necesitan o sea, necesitan ayuda. Y Sí, también claro, esto es puede normal. estar influenciado, Mari, de toda la parte de alimentación. O sea, hay muchas alimentaciones que nos pueden hacer, o sea, que nos están haciendo daño y que finalmente el ciclo menstrual no lo está diciendo, pues, pero no lo sabemos reconocer precisamente porque yo siento que desde muy chiquitos nos desconectan de todos los dolores que suceden en nuestro cuerpo, que son avisos de lo que estamos sintiendo. Sí, y no solo, o sea, yo siento que es todo. A ver, por ejemplo, yo a mis estudiantes les enseño el método sintotérmico, que es como la parte biológica, entonces como están tan asombradas de, wow, es la primera vez que confirmo ovulación y fluido y temperatura y todo esto, entonces yo les digo, no se olviden, por favor, que este es un 50% del gráfico, pero el otro 50% es todo lo demás que te pasa. Llámese alimentación, estrés, relaciones, viajes, salud, absolutamente todo eso tiene que ver con tu ciclo. ¿Por qué? Porque es como que tu cerebro todo el tiempo está haciendo un scan de cómo estás tú, de todo lo que te pasa, o sea, literal, o sea, porque es que somos seres muy completos y tenemos sistemas que se conectan todo el tiempo y obviamente, pues a nivel de medicina occidental se ha separado esto para poder entenderlo mejor, sin embargo, todo está conectado y muchas veces se nos olvida. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? De hecho, también como estos requerimientos alimenticios pueden cambiar a lo largo del ciclo. No se trata tampoco de que ahorita pues empiecen a pensar como no, entonces va a ser súper complicado porque nunca voy a saber, si no conozco mi ciclo, menos voy a saber qué necesito comer en cada fase. No, pero es como empezar a aprender un poquito esa intuición y esas alarmas que nos va dando nuestro cuerpo. Entonces, lo que tú dices, por ejemplo, a nivel de alimentación, solo para poner un ejemplo, si tú consumes alimentos ultraprocesados, inflamatorios, azúcar, harinas, alcohol, grasas saturadas, etcétera, todas estas cosas lo que hacen es como una inflamación crónica que va haciendo sus ahorros en tu cuerpo y que al final del ciclo, cuando te llega la menstruación, lo que hace es aumentar el nivel de inflamación que tú ya tenías. Entonces, si tienes cólicos de base por lo que sea, se va a aumentar también ese nivel de dolor que tienes. Entonces, si quieres disminuirlo, empieza, por ejemplo, por la alimentación. Si quieres tener un mejor metabolismo y que al final también haya menos cólicos, menos síndrome premenstrual, empieza a mover tu cuerpo. No necesariamente como que el ejercicio que yo te diga que hagas, no, es algo como que te guste a ti, que tú sientes que te funciona, que es sostenible para ti el cuerpo, pero empieza a moverte. Y obviamente ya luego si quieres como aumentar tu capacidad metabólica y que todo eso pues se vea reflejado en la salud de tu ciclo, entonces haz pesas, dependiendo. Y por ejemplo, ya en cuanto al nivel de energía del ciclo, entonces ya podrías aprovechar la fase ovulatoria para hacer entrenamientos mucho más exigentes y la Pero fase expliquémosles, Mari, premenstrual. que es que yo creo que estamos como un poco como hablando como si todo el mundo entendiera, o sea, hagamos Ajá, como si fuera tranquila. como un baby step, porque acuérdate que aquí también nos están escuchando los hombres, Hombres, entonces, ajá, o sea, hablemos, la menstruación arranca y uno empieza a contar el día uno cuando llega la sangre, o sea, la total. pinta de la sangre, ese es el día uno. Sí, Lo que uno debe hacer en un inicio es marcar todos los días uno, 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 y así, o sea, después de, no sé, un año de regularidad, uno puede terminar lo extenso de su ciclo, o sea, porque no todos los ajá, ciclos son de ¿cuánto 28 dura? días. ¿Y cuánto dura Y un ciclo? Es como cuánto hay desde el sangrado a hasta el sangrar, día antes, exacto, de ese siguiente sangrado. o sea, de sangrado a sangrado, del Exacto, día uno hasta el día previo al día uno siguiente. Este es como exacto. el espacio que hay. Entonces, se ha tomado 28 días, supongamos son 28 días, pero puede ser más, puede ser menos, depende de cada mujer. Eso, para que ustedes entiendan, se divide en 4 fases. Esas 4 fases determinan, como quien dice, un cuarto de, o sea, 4 semanas. Serían 7, 14, 21, 28. Son 4 semanas. Es como para que lo entiendan, a veces no son 4 semanas, son un poco más, por eso depende y hay que hacer el cálculo primero del ciclo. Pero esas 4 semanas tienen un nombre que va muy conectado con la fase premenstrual, es previa a que llegue la menstruación, después viene la fase ovulatoria, o sea, la fase
Entonces, hablemos de eso, ¿listo? En ¿Cuál es la orden, primera ajá. fase, la primera fase cuando llega la menstruación? O sea, ¿cómo se llama? La fase cuando a mí me viene, ¿cómo se llama? Para que yo Esa es sepa. la fase menstrual, literal, la fase Entonces, en menstrual. la fase menstrual, yo tengo mi menstruación. La menstruación normalmente, ¿cuánto debería durar para que sea un ciclo sano dentro de los Saludable, estados? Sí. más o menos entre 3 a 7 días. Y tener ¿A un quién le dura sangrado un día y total medio? ¿Qué pasa? dependiendo de la cantidad de sangrado. O sea, si tú tienes, por ejemplo, bueno, un día y medio, pero entonces te llegó entre 25 y 80 mililitros, listo. Podríamos decir que está bien. Ahora, muchas veces, porque, o sea, es que esto es demasiado extenso por decirlo así. Extenso. Listo, te llegó un día y medio, pero hay que ver si entonces sí es una menstruación real, porque es que no todos los sangrados son menstruación y podría parecerse, pero resulta que no es. Lo único a lo que le llamamos menstruación es a ese sangrado que sucede después de la ovulación, que vamos a desarrollar eso pues en este momento, ¿cierto? Pero básicamente, Entonces, claro, esa es la porque semana menstrual. exactamente. Esta es la semana de la Listo. menstruación que puede ser de De 3 3 a a 7 5 días, días, 3 de a 3 a 7. 7 días, 3 a 7. Y me dijiste que cuánto más o menos, 80 mililitros Entre aproximadamente. 25 y 80. 25 es lo bajo, 80 es alto, ¿cierto? Pero entonces si está como menos de 25 o más de 80 y ya es un patrón que se repite, entonces habría que entrar a mirar qué podría estar pasando. Listo. Entonces, en esa fase, por ejemplo, vamos a hablar de esa primera semana de la menstrual. O sea, uno Listo. qué quiere hacer. O sea, matar Listo. al Ahí mundo. O sea, a mí me encanta poner este ejemplo porque siento que se entiende perfecto. Esa fase, o sea, de hecho como son 4 fases, entonces siempre las relacionamos con las 4 estaciones del año. Y literal es como así como sucede. Yo siento que eso también hace parte de la conexión que tenemos los seres humanos con esta tierra. con la La fase tierra. menstrual es el invierno. Entonces, ¿tú qué quieres hacer en invierno? Normalmente quieres estar como más guardadita, más cuidadita, hace más frío, entonces te vas a cuidar más y claramente eso a nivel del cuerpo también se traduce en que tu temperatura basal baja. Entonces, por eso puedes sentir más frío de lo normal, por eso es, digamos, más evidente que tus cólicos se sientan aliviados cuando te pones una bolsita caliente, todo, o sea, porque literal es como si estuvieras en invierno, quieres estar en una cuevita, entonces tu energía baja, ¿por qué? Porque todos tus niveles hormonales están en sus niveles basales, basales quiere decir los más bajos o básicos de todo el ciclo, ahí Y ahí la es fase donde quieres menstrual. comer chocolate, o sea, que te dan antojos. Exactamente. ¿Y por qué sucede esto? Porque precisamente por ese bajón hormonal, entonces tienes un bajón también de serotonina. Entonces tu cuerpo quiere, obviamente, como suplir ese bajón de serotonina con, con chocolate, o sea, con los alimentos que pues me ayuden y me den como un, ay, ok, listo, dopamina, serotonina, o sea, todo eso. Ese push. Exactamente. O sea, es tu cuerpo buscando lo que le ayude. O sea, de verdad que las respuestas siempre están ahí. Entonces sí, es el invierno. Después de ese Sí. invierno ya termina la menstruación y empezamos la fase preovulatoria o la que se Que es conoce donde también nos como ponemos fase divinas, folicular. rozagantes, Ya hermosas. haz de cuenta que es la primavera. O sea, si después de invierno que sigue, primavera. Y literal, en nosotras también es así. Como que después de estar en la cueva ya decimos como, bueno, me siento lista para socializar, me siento lista como para volver a estar afuera, empiezan a surgir más ideas. Si tú tienes un hábito nuevo, digamos, ahí en la fase premenstrual, yo siempre recomiendo como, ok, date un espacio así sea de media hora durante cualquiera de esos días, si es en el primer día mucho mejor, pero como para hacer un cierre, o sea, como, ok, este ciclo terminó, porque pues nosotras estamos marcadas pues por el calendario gregoriano, pero nada mejor que empezar a mirar nuestros propios ritmos. Entonces, listo, ok, ¿qué acaba de cerrar? ¿Qué cosas de verdad quiero seguir conservando en mi vida y qué cosas no? Ese es un muy buen momento para planear, como para estructurar de ahí en adelante qué quieres. Y cuando acaba la fase menstrual, es un muy buen momento para usar entonces los estrógenos que empiezan a crecer a tu favor y empezar a ejecutar los planes que dijiste que querías hacer. Entonces, ya dijiste, listo, ok, quiero dejar ABC por fuera, pero quiero implementar
D, E y F, o sea, quiero estas otras cosas adentro, entonces ahí en fase folicular o en fase preovulatoria, que conocemos, ok, porque vas a tener como la energía que no vas a tener en otras fases para poner en marcha las cosas. Ahí digamos que empiezan a crecer un poco los folículos a nivel pues ovárico, preparándose para la liberación del óvulo en días próximos. Entonces, claro, tenemos suficiente energía, estamos como más sociables, mejor dicho, preparando absolutamente todo. Es la luz de la vida. Ya Preparándonos para el verano. después, exactamente, preparándonos para el verano. El verano es la fase ovulatoria o la ventana fértil. Ya ahí es donde tenemos los estrógenos, que es como la primera hormona ovárica, en su punto más alto, están alcanzando como sus puntos más altos para poder liberar el óvulo. Y los estrógenos es una hormona demasiado bonita porque, claro, nos pone como la piel rozagante, cambia nuestra percepción mental, nos da mejor capacidad cognitiva, nos da mucha más socialización y haz de cuenta, tu cuerpo está haciendo un escáner de, ok, quiero embarazarme. Esto no tiene nada que ver con tu proyecto de vida, solamente son las necesidades biológicas de tu cuerpo. Entonces ahí Sí, tu sí. cuerpo literal está buscando, o sea, como, ok, esta persona podría ser la adecuada, hombre, Buscando cualquier macho, palo para saltar. Sí, 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 tal sí. cual. Entonces es como, ok, entonces es muy frecuente que te sientas súper sociable, que te sientas sociable, que digas quiero salir. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, o sea, tu mente en ese momento está enfocada en quiero conectar con los demás, quiero ver en dónde hay oportunidad de reproducción. O sea, es biología, es inteligente. Ahora bien, lo que tú decías, esto no, ninguna de las fases es una cárcel. Esto solamente es una guía. ¿Por qué? Porque las fases también van a estar influenciadas. O sea, esto influencia las cosas que tú sientes y que tú vives, así como lo que tú vives y sientes influencia tu ciclo. O sea, es como un va y viene. Porque si, por ejemplo, no sé, tú estás pasando por un duelo, tú estás pasando por un nivel de estrés crónico en tu trabajo, así estés en fase ovulatoria, obviamente pues esto se va a sentir, incluso se puede atrasar tu ovulación y no va a ser lo mismo, digamos, la energía que vas a tener a nivel social si estás pasando por alguna situación puntual a que si estás pues en tu fase ovulatoria, digamos, de manera normal, con tus rutinas normales, ¿sí? Entonces por eso hay que entender que es como un va y viene, por eso se llama como la conexión literal de nosotras con todo, y al mismo tiempo, pues como de lo que nosotras también, o sea, del ciclo, como influencia lo que nosotras vivimos. Entonces, por eso, pues no es una camisa de fuerza, sino que simplemente es una guía. O sea, no es como que, ay, estoy ovulatoria, pero no me siento la más sociable. No, yo he tenido ciclos donde no me siento la más sociable, pero por cosas muy puntuales. Así como han habido ciclos donde, wow, sí, la estallo y como que todo súper, pues, Y como que todo es alineado. súper chévere. Ujú. Exactamente. Entonces, listo, ya pasa la fase A la ovulatoria. cuarta. Exactamente. O sea, Ajá. ya logramos ovular, listo, tal. Y entramos en la fase lútea. ¿Por qué se llama la fase lútea? Porque, a ver, a nivel ovárico, lo que sucede es que tú tienes los folículos. No sé si saben, acá les explico, las mujeres nacemos con todos los folículos que vamos a desarrollar a lo largo de la vida, ¿cierto? Y estos folículos son como inmaduros y se van desarrollando en cada ciclo. Entonces resulta que uno de ellos toma la dominancia a lo largo pues, del ciclo y haz de cuenta que tienen, es como una cascarita de un huevo, va creciendo. Esa cascarita de ese huevo es la que me va a producir estrógeno, que el estrógeno es lo que ya les expliqué, que nos pone como en este mood, y el estrógeno también es responsable de varias cosas, que casi se me olvida decirles. El estrógeno produce el fluido cervical, por eso gracias al fluido podemos saber, ok, entonces tengo mi estrógeno alto. Y el estrógeno también me construye ese endometrio. El endometrio es esta capa interna del útero que pues se va a liberar, pues o se va a desprender más adelante cuando no haya embarazo. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando hay mucho estrógeno, porque no sé, a tu cerebro le costó ovular, por ejemplo, entonces lo que hace el cerebro es que vuelve y lo intenta más adelante y se construye más capa.
Cuando pasa eso, que eso es muy típico de las mujeres que sufren síndrome de ovario poliquístico, que tienen desbalances o lo que sea, entonces al final tienen un ciclo más doloroso porque tienen más endometrio. Básicamente eso es lo que pasa. Ujú. Entonces mucho estrógeno no es tan chévere. Tenemos que tener como siempre un balance, o sea, nunca nada en exceso es bueno, ¿sí? Entonces, listo, logramos ovular y esa misma cascarita que liberó el óvulo me va a producir ahora progesterona. Esa cascarita se convierte en algo que se llama cuerpo lúteo y por eso se llama la fase lútea, porque ya es la fase, la última fase. Y esta fase sucede entre la ovulación y la siguiente menstruación. Es la fase estable del ciclo, lo que llamamos como si la fase más estable, porque casi siempre tiene la misma duración. Y en ciclos saludables puede durar de 12 a 16 días, más o menos. O sea, como la mitad del ciclo. Entonces, en realidad, no es como que sea una semana como tal de cada una, sino que mira que para llegar, o sea, en teoría, pues si nos basáramos en Esos un ciclo en tránsitos. promedio de 28 días, en realidad nos tardamos de menstruación a ovulación casi 14 días, o sea, casi la mitad del ciclo, pero la otra mitad es la fase lútea, ¿sí? Solo que esa fase lútea, lo que les decía ahorita también, es como un poquito malentendida, porque esa fase al final, lo que pasa es que yo la dividiría en dos subfases. Esa fase lútea es como una cuando arranca y cuando va en aumento la progesterona, y la progesterona es una hormona maravillosa que solamente se produce en el cuerpo cuando ovulamos y tiene muchísimos beneficios y es lo que no nos cuentan, por ejemplo, a la hora de tomar anticonceptivos hormonales. O sea, nadie te dice, ven, es que la progesterona es necesaria para tu salud. No, y muchas mujeres nos la pasamos años sin los beneficios de la progesterona porque no ovulamos, porque no, o ¿Cuáles son sea, algunos de esos beneficios, Mari? por ejemplo, nos ayuda en la formación ósea, entonces a futuro nos ayuda a prevenir osteoporosis. Es por eso también que dicen que las mujeres que toman muchísimos años anticonceptivos hormonales están más propensas a sufrir en edad adulta o pues después de la menopausia osteoporosis. O sea, solo con Mm, eso yo diría como, wow, o sea, literal, cada vez que tú ovulas es como si le estuvieras poniendo ahorros con la progesterona a los a tu huesos. marranito, sí, es a tu marranito de la salud en general, pero por ejemplo, a los huesos. Es una hormona diurética. Entonces te va a ayudar siempre, pues como sacando líquidos. Al principio, por ejemplo, lo que ella hace, o sea, es que tiene como unas funciones muy bonitas. Se llama progesterona porque literal es indispensable para la progestación. Sin progesterona no hay embarazo. Si tu cuerpo no tiene progesterona, si tú tienes un déficit de progesterona, si tu cuerpo lúteo no está sano, no te vas a poder quedar embarazada. Porque, A mí me acuérdate, pasó eso y lo me que... tocó inyectarme de esa vaina, o sea, hasta qué más, parecía un colador de todos los huecos que tenía de tanta inyección. Wow, O sea, para es poder mantener tenaz. mi embarazo. Exacto. Y la progesterona, exacto, el estrógeno lo que hace es que me construye el endometrio y la progesterona me lo mantiene. Por eso entonces son como, hagan de cuenta, son el yin y el yang. Como Entonces, hermana. por ejemplo, Sí. con el estrógeno tú estabas con las ideas así, a mil, y vas a toda. La progesterona llega a decir como, bueno, vamos a calmarnos. Y es una hormona muy bonita porque, digamos, en fase preovulatoria y ovulatoria, tú estás diciéndole a todo el mundo que sí, incluso cuando tú no quisieras. O sea, tú te llegas a comprometerte y a llenar tu agenda más de lo que tú puedes, más sobrepasando tu capacidad. La progesterona es una hormona que te ayuda a poner límites, porque ya queda como la parte súper real que dice como, no, venga, de verdad si queremos esto. Y como eso está conectado con que ya pasó la ovulación, tú ya no estás buscando macho, ya tú dices, ah, bueno, aquí ya no quedé embarazada, entonces literal como que los deseos que tú tienes son ahí muy reales. O sea, como que, ah, bueno, aquí como ya no estoy influenciada como por esta necesidad de reproducirme, o sea, estoy como 100% con mi crudeza más real. Entonces, por eso es una fase que me Ajá. gusta mucho también. Entonces, claro, dicen como, ay, bueno, pues es que ya se puso premenstrual, pero es que, ¿qué pasa? Cuando ya no va en aumento la progesterona, sino que ya son los últimos días antes de la menstruación, hay una bajada de esa progesterona. Y cuando no hay como un ciclo sano, sino que esa bajada se da de manera muy brusca. Y fuera de eso, entonces, además de que se da una bajada brusca, no tenemos suficiente progesterona para contrarrestar los efectos del estrógeno. Son los estrógenos en realidad en exceso.
los que nos hacen tener estos síntomas premenstruales, ¿sí? Como que estos cambios de ánimo, dolores en los senos, dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Porque la progesterona en sí es una hormona, o sea, divina, es una hormona muy, muy bonita y que nos va a ayudar también, por ejemplo, en cuanto a ideas creativas que están alineadas con tu proyecto de vida, escúchalo. O sea, si estás en esa fase, siéntate a escribir y a tomar nota atenta de qué te está diciendo como tu deseo más real. Y pues ya al final del ciclo, cuando ya tu cuerpo pues se dio cuenta que no estás embarazada, baja tu progesterona, pues vas a menstruar nuevamente y vuelve a iniciar todo. Lo que me parece importante es, por ejemplo, lo que tú decías ahora. Es como que no, me siento súper mal, todo. Pero cuando empezamos a entender nuestro ciclo, nos podemos empezar a mirar con más empatía. Porque tú misma te conoces, entonces tú dices, no, o sea, simplemente no sé, estoy premenstrual, necesito darme un poquito de tiempo, necesito bajarle al ritmo, porque ahí, claro, no estás con esa energía full, pero estás, por ejemplo, más real. Entonces es como, ok, necesito es empezar a entender cómo se están comportando mis hormonas y qué me están diciendo, qué necesito para vivir alineada con eso y pues no estar juzgándome con una vara que no es la mía. O sea, porque ¿cómo te vas a juzgar tú, que es lo que nos ha pasado a la mayoría de las mujeres? ¿Cómo te vas a juzgar tú con una vara lineal si tú eres cíclica? Si tus Que necesidades son yo creo cíclicas. que sí, sí, creo que somos súper cíclicas. A mí lo que me parece acá es como entender como toda esta información, como una información que es a grandes rasgos, pero que finalmente cada una de las mujeres será su propio universo y tendrá pues como que resolver qué pasa en cada una de esas semanas o en cada uno de esos momentos. Y también diría que, Mari, que pues que no es como una camisa de fuerza como tú decías, o sea, como que recuerden que no es una camisa de fuerza, pero sobre todo ahora pensemos en los hombres, o sea, en los hombres cómo entender y acompañar estos, ojo, hombres, estoy hablando de hombres como compañeros, porque cuando pienso que si hay una mujer como compañera, pues la primera información, la primera parte de la información, pues ya la tiene clara y la está viviendo, no porque no hayan parejas del mismo sexo femenino, ¿cierto? Sino porque para los hombres esto es como un universo paralelo. Entonces, ¿qué podrían hacer ellos, o sea, como para entender un poco y ser como un poco más empáticos con esta ciclicidad o acompañarnos de una mejor manera? ¿Qué creen? Yo siento que, bueno, lo primero es la comunicación, abrir el puente de comunicación, ¿cierto? Como, ok, dime qué necesitas. Y ella también darse a no esperar a que obviamente el hombre entienda qué es lo que le está necesitando, sino que pueda haber como una dirección en doble vía. Porque claro, y pues lo que tú dices, que la primera en conocerse sea la mujer para poder como dar a entender esta información y que luego entonces pueda comunicar de manera asertiva como, no, mira, estoy ovulando, puede, por ejemplo, aquí, listo, no queremos tener hijos, pero como mi libido sube, porque quiero también reproducción, entonces aprovechemos mucho esta ventana fértil, cuidándonos obviamente como se debe, eh, pero aprovecharlo porque incluso ahí los orgasmos pueden ser también muchísimo más intensos. Ahora, en fase premenstrual y menstrual, mira, sabes que en este momento no me siento bien para, no sé, tener esta conversación que podría terminar detonándome en X cosa. Prefiero que esperemos un poquito para tener esta conversación y más bien necesito solamente de tu compañía, necesito sentirme escuchada, necesito sentir que eres empático con lo que yo estoy sintiendo y que entonces los hombres puedan empezar a decir, ah, ok, sí, esto es lo que tú necesitas y pues que ahí mismo, o sea, en esa conversación de doble vía, claro, y al empezar a entender también los patrones, ah, listo, no, mira, a ella le gusta mucho más esto, pues se abra entonces como la posibilidad de tener una relación de buena a épica, porque van a empezar a entender que, claro, él empieza a entender que ya no es lineal y ella misma empieza a comunicarlo, va a ser completamente distinto y poderoso. Yo también diría ahí, o mi consejo sería mucho como, hay veces, yo siento que para la gente es muy difícil dejarse querer. Dejarse querer es poder expresar lo que Mm, realmente tienen por dentro, lo que quieren, porque creen que ese querer interno no se parece al deber ser,
como yo siempre lo digo, Total. entonces les cuesta un montón. Pero por ejemplo, el asunto de llevar el diario del ciclo menstrual, no solo con la parte de los flujos, no solo con la parte de qué tanto, pues de qué tanto líquido estamos teniendo pues en la menstruación, como hablamos de los mililitros, es decir, no tiene que, o sea, no tiene que ir sumando la copa menstrual en caso de que la tenga, o los tambores, o la toalla, o el sistema de control de ciclo que usted tenga, ¿cierto? Pero sí, pues como, o sea, es decir, flujo leve, flujo medio, flujo alto, flujo pesado, pues, o sea, como empezar a ver qué tan fuerte es, y también la emocionalidad de acuerdo a cada uno de estos espacios que hablamos, de estas 4 fases que hablamos dentro del ciclo. Entonces, cuando yo tengo un diario de esto y yo lo tengo a la vista, o sea, lo tengo como en un lugar importante y lo tengo como, o sea, como en un lugar, como quien dice, un mapa mío, visible, que el otro pueda Total. entender, también es algo que puede que si yo no soy capaz de comunicar, porque yo no soy capaz de decir como, ay, porque me estás jodiendo, ya te he dicho que pues como que también es muy bonito porque el otro si quiere realmente le interesa, me parece una opción muy, muy importante porque van a disminuir muchos conflictos, como dice Mari, estoy de acuerdo. Y también porque, ¿saben qué? Yo creo, y esto es como una observación que yo he hecho a través del tiempo como sexóloga, y es que los hombres saben más de nuestro ciclo que nosotras. Aquí te voy a decir que yo, o sea, son como, ya te va a llegar, ya te, o sea, como que son como, ya estás, pues como ellos no creo que la tengan como en los nombres que ahorita Mm, hablamos, pero ellos sí, sí claro. pueden sentir de cierta manera. Entonces, si yo tengo un diario y lo tengo pues ahí como a la luz, o sea, un calendario, puedo usar como las herramientas, o sea, puedo hacer mi propio calendario, pegarlo, poner los meses, o sea, poner el primer fluido, y ya ir viendo y poner como las semanas, poner como una carita o lo que sea, el otro lo va a empezar a ver también y a comprender. Y eso es una Exactamente. forma de comunicación no verbal, que a veces pensamos que la única comunicación es la verbal, pero si nos da dificultad esa, pues, o sea, como de ser un mapa abierto también sería como muy chévere, me parece a mí. Mm, No sé qué piensas. sí, total. Sí, total. Lo primero, obviamente, sería nosotros entender qué está pasando para poder explicarle a esa persona, pero claro, si empezamos a tener como un mapa compartido, y mira que sí, o sea, yo he escuchado parejas, de hecho, tengo pues muchas parejas que han hecho mi curso en conjunto, o sea, que los dos saben que todo, o sea, de hecho, tengo una pareja, ahora me hiciste acordar, y él era siempre el que me pedía las citas, o sea, las citas de revisión de los ciclos, él era el que las agendaba, y luego me decía, no, mira, vimos tal tipo de fluido, entonces porfa ayúdanos a confirmar si con esta regla sí cerramos la ventana fértil, No. y pues me parecía maravilloso, porque finalmente también, por ejemplo, con el tema anticonceptivo, es muy lindo como lo que puede suceder a nivel con el método sintotérmico porque es como, oye, mira, la fertilidad es de los dos participamos activamente y entender tu ciclo es como la puerta de entrada a esa fertilidad que es de ambos. Es que Entonces, yo creo que hay literal, una cosa muy tenaz ahí en fertilidad y yo me acuerdo cuando yo estaba buscando bebé que yo le decía a mi marido, yo no tengo la culpa de que la larva despertadora esté dentro de mí. O sea, no tengo la cosa, yo soy la que te tiene que avisar cuándo es. O sea, porque es que aquí hablemos para cerrar, Mari, una información que me parece muy importante y es entender que nosotros solo tenemos alrededor de 5 días de fertilidad. O sea, expliquemos brevemente cómo podemos identificar esos 5 días de fertilidad, porque es que yo digo, a veces como intoxicarnos de hormonas por un mes completo, cuando hay solo miserables 5 días, a mí a veces me parece como, oigan, no, pero sí, no es tampoco, justo, no pues es como, justo. pues acá. Ujú. Sí, como que hagamos un balance entre lo que es, y vuelvo y les recomiendo oír ese episodio de Deseo Sexual y Pastillas Anticonceptivas con Juana Orrego, porque en serio, Ujú. o sea, yo sé que se van a quedar como, oh, Dios mío. Entonces, expliquemos la ventana de esos 5 días, Maricón, para finalizar y para que la gente pueda como tener un poco de control sobre ese tema. Ajá, ok. Bueno, eso se le llama fertilidad combinada.
La fertilidad combinada es esto que sucede, o sea, o que hace posible que nosotras podamos quedarnos embarazadas, porque bueno, ya sabemos cómo, no, el óvulo vive solamente 24 horas, ni siquiera 24, o sea, en el mejor de los casos vive 24, pero puede vivir de 12 a 24 horas una vez es liberado. Ya, eso es todo lo que vive. Entonces, ¿qué pasa? O sea, muchas veces también hay como este concepto como de, entonces solamente soy fértil un día al mes. No, 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 tampoco. O sea, porque si fuera así, la reproducción sería muy difícil, o sea, ya estaríamos despoblados. Sí, porque coincidir solo un día sería pues imposible. Pero entonces, ¿qué pasa? Sí. Haz de cuenta que literal, como lo estamos hablando ahora, tu cuerpo se pone en modo pavo real. O sea, empiezan a crecer los estrógenos y empezamos nosotros a hacer, o sea, como me estoy poniendo bonita, necesito que me miren, necesito pues llamar toda la atención Como para una que esto perrita sea en posible. calor. O sea, Literal. literal. Entonces, ¿qué pasa? Tus estrógenos empiezan a crecer y con ellos se empieza a producir lo que llamamos el fluido cervical. El fluido cervical es indispensable en esta ecuación de fertilidad porque es el fluido análogo al fluido seminal. Si, si no existe, o sea, va a ser muy difícil que exista la reproducción, porque haz de cuenta que como la vagina es ácida, tiene un pH tan ácido como de 5.5, cuando salen los espermatozoides, ellos sí o sí necesitan un medio donde llegar. Entonces, cuando estamos en cualquier otra fase del ciclo, cuando estamos en la fase menstrual, en la fase lútea, en cualquier otra fase, como ya está cerrado el cervix y como no hay fluido cervical, ellos mueren incluso en minutos porque no tienen un medio que los sostenga. Entonces resulta que cuando empieza a crecer el fluido cervical, que ese fluido cervical pues se da antes de la ovulación y dura más o menos unos 5 días, es ese fluido el que alimenta los espermatozoides. No solo los alimenta, los filtra. O sea, no sé, tienes 2 cabezas, chao. Tienes 2 colas, chao. Estás amorfo, chao. O sea, es increíble. O sea, es una tecnología de punta. Entonces, los filtra, los alimenta, los capacita, les hace todo. O sea, es como un spa 5 estrellas para que estén ahí mientras llega la ovulación. Entonces, esto sucede 5 días antes. Y por eso dicen, los espermatozoides pueden permanecer vivos hasta 5 días, pero solo si hay presencia de fluido cervical. Si no hay presencia de fluido cervical, no hay manera de que sobreviva. Y una vez se ha liberado el óvulo, entonces el mismo fluido ayuda a los espermatozoides a deslizarse hasta el óvulo. Y entonces, pues estos 5 días que sobreviven, lo que pueden eventualmente sobrevivir, ahora bien, quiero hacer ahí como un disclaimer. Decimos 5 días, pero haz de cuenta que son como estos estudios también de, pues es que el hombre puede sobrevivir 3 días sin agua, pero ya como estás al tercer día, o sea, ya estás en las últimas. Entonces, lo mismo los espermatozoides, sí podrían eventualmente sobrevivir 5 días, pero ya el quinto día es como la última posibilidad. Pero bueno, digamos que en el mejor de los casos sobreviven hasta 5 días, se unen con este óvulo. Bueno, no, yo creo que con esta, o sea, espero que este sea como una primera aproximación al ciclo menstrual femenino. Yo creo que es algo como demasiado importante, valioso, y es como la base de muchísimos conocimientos, como decíamos al principio. Mari, ¿dónde te puede encontrar la gente en redes sociales? En Instagram estoy como Tu Ciclo Menstrual. Si quieren ya otra página también como de productos de gestión menstrual, Isha Colombia, pero ya todo el tema Tu Ciclo, método sintotérmico, todo, o sea, todo lo que tiene que ver con lo que hablamos hoy, Tu Ciclo Menstrual, entonces es muy fácil. Y pues sí, básicamente eso, ahí estoy todo el tiempo compartiendo información, resolviéndoles dudas y pues ahí también pueden encontrar mis cursos. Bueno, no, Mari, mil gracias por venir, mil gracias por explicarnos, mil gracias por esta súper aproximación. Bueno, y espero que, mejor dicho, que todos hayan entendido un montón. Chao, chao, y nos Ay, vemos en un muchas próximo gracias a episodio. ti. Chao. Chao.